Estás escuchando Milenio 3 por Ayuka Nanika. Cuando uno investiga e indaga en una historia tan terrorífica como la que va a ocupar la primera parte de esta noche, hojeando documentos, antiguas portadas, crónicas, expedientes, suele seleccionar instintivamente una imagen que se queda en su cerebro. A mí me ha ocurrido esta misma noche. Os aseguro que esta historia ocurrida en España es digna de una película. Seguramente esta noche, y además es nuestra motivación, lanzamos la piedra, arrojamos algunos datos para ver también qué ocurre. Para ver si, a pesar del tiempo transcurrido, alguien, al otro lado, sabe algo. ¿Qué imagen se me ha quedado a mí? Revisando lo escrito, espolvoreado en algunos periódicos y en algunos documentos hace ya más de 20 años. Pues una imagen. Una, la de una muchacha de unos 18 años, Antonia Torres, que llega a la población catalana de Tortosa, procedente de Córdoba. Busca una vida mejor. Quizá por la misma época, una mujer que dice tener poderes, sensitividad especial, Manuela, viaja de la provincia de Badajoz, Olivenza, a la capital catalana. No sabían que sus vidas se iban a entrecruzar de esta forma tan misteriosa. Pero el golpetazo, la imagen impresionante de otro de los actores de esta trama real es la de otra muchacha, amiga de Antonia, protagonista de lo que vais a escuchar, que ciertas noches se despertaba. Era algo más que una pesadilla. Parecía que la imagen de su amiga se presentaba en la habitación. Esta chica, 1, 2, 3, 4 días, se incorporaba en la cama. Casi escuchaba un nombre. Se frotaba los ojos, volvía a acostarse y ahí seguía la imagen de unos restos humanos. La imagen de una chica muerta, quemada, en una cabaña de pescadores. Y esa imagen, en esa pesadilla, al parecer tenía algo que ver con esa amiga suya desaparecida hacía un tiempo. Y en la pesadilla, esa visión de los restos humanos casi calcinados gritaba. Pedía quizá justicia de ultratumba. Justicia de ultratumba. Así titulaba su crónica, un 27 de diciembre de 1986. Un reportero de sucesos del periódico El Caso. Justicia de ultratumba. Como un grito desgarrador, donde se entrelazan sangre y misterio. Un crimen ignorado, años de olvido, visiones en la noche, pesadillas, premoniciones y un laberinto de pruebas y sorpresas que revelaban una terrible verdad. Una y 14 minutos, siempre en directo. Esto es La Nave del Misterio. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Una historia de la que quizá alguien sepa algo. Abrimos líneas de inmediato porque una de las motivaciones es esa. Es un caso muy difícil. Vais a escucharlo y puede que tengamos suerte y esta misma noche en vivo recibamos algunos datos nuevos. Vamos a hablar de ese caso y de otros muchos casos en los que tuvieron que intervenir videntes de la mano de las fuerzas policiales, por ejemplo. Hay 2 vías de contacto, 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com. Como venimos haciendo en semanas anteriores, Iker, vamos a regalar 3 novelas entre todos los que participen en esas vías de contacto. ¿Creéis que es posible que alguien pueda detectar la agonía, que alguien a distancia sienta la energía, quién sabe, de una persona que está pasándolo muy mal? ¿Es cierto que la policía ha colaborado con sensitivos
de los que no sabemos nada y que no salen habitualmente en la tele, vestidos con extraños harapos, desde luego. Personas que incluso sin dedicarse a estos menesteres acuden con un pálpito que parece casi uno de esos sueños o pesadillas donde alguien les llama. ¿Creéis que es posible? Paco Pérez Caballero, nuestro compañero, recién llegado de investigar esta historia. Justicia de ultratumba, qué gran titular de Ángel Colodro. Paco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Lo decíamos antes de entrar en este ambiente tan en penumbra esta noche. Es una de esas historias que podría originar una auténtica película. Nos extraña cómo no se hizo un libro en su día. ¿Impresionado? Desde el principio, la verdad es que la historia llama muchísimo la atención. Desde ese inicio de esa desaparición tan misteriosa, empieza con una mujer que se queda embarazada de su novio y, bueno, lógicamente lo primero que quiere es casarse con él, pero él tiene dudas, no solo por su propia manera de pensar y de vivir, sino porque sus padres no aceptan a su novia embarazada, que se dedicaba a ser criada. Es esta muchacha, Antonia Torres Sánchez. Exacto. Entonces, llega a Tortosa de Córdoba, año 77. Año 77. Y se trasladan a Zaragoza, donde intentan iniciar esa nueva vida, quieren vivir juntos y toman la determinación de irse, efectivamente, pues a formar un nuevo hogar, pero no lo hacen en un domicilio normal, se meten en un 600 y durante días van entre otros lugares a Tortosa a ver a la familia de ella, viajan por todo el país y de repente vuelve él y su novia no está. 18 años, 1977. Los padres acabarán denunciando esa desaparición. Le escribían, al parecer, al novio con quien había iniciado esa aventura y este decía que habían ocurrido cosas demasiado extrañas. Es hora de ir contando paso a paso esta historia. Lo cierto y verdad es que en aquel 1977 esta chica Antonia Torres, una mujer pues muy pizpireta, muy formal, según dicen los informes de la época, trabajadora, era una mujer menuda, desapareció dejando su DNI, las ropas, todo, y esto hizo sospechar ya a la policía. Los padres denunciaron, pero era entonces tan solo una desaparecida más en aquel marasmo de personas que no volvían jamás en España de aquellos años. El autor de ese reportaje es ese periodista de pura cepa del periódico El Caso, Ángel Colodro, que nos escucha en vivo. Ángel, buenas noches, amigo. Hola, ¿qué tal, Iker? Buenas noches. Pues primero un placer tenerte como siempre aquí con nosotros. Estamos muy impresionados después de que tú nos hayas proporcionado diferentes documentos, datos. Esto supera a cualquier serie norteamericana. Esto es absolutamente increíble y a mí sí me gustaría que entre los dos, Ángel, entre Paco y tú, podéis ir contándonos paso a paso, sobre todo para que la audiencia se haga un poco eco de lo que fue ocurriendo. Tenemos, ante todo, en ese final de los años 70, una desaparición de una muchacha. De momento, nada más extraño, de no ser porque la madre de esta chica empieza a acudir a todo tipo de fuentes pues para intentar llegar, ¿no?, a saber qué ha sido de su hija. Así es, el caso es que en un momento determinado intervino en un programa de radio. En el que estaba esta vidente y entonces, bueno, pues le hizo la pregunta de qué se sabía de su hija. Había transcurrido mucho tiempo y la respuesta inicial fue que la hija había fallecido. Y fue entonces cuando la mujer se puso en contacto con un detective privado y empezaron a investigar y fue así como se llegó a saber que el novio había acudido con ella a una casita de pescadores y en esa casita de pescadores supuestamente después de un aborto pues la chica se había desangrado, el chico se había asustado y quemó la casa de pescadores. ¿Qué ocurrió? Pues que efectivamente el chico fue detenido por un delito, digamos, menor, pero al encontrar los restos, Paco nos podrá decir qué es lo que había en aquellos restos. Paco, ahí estás. Pues sí, efectivamente. Ante todo, una historia rarísima de dos personas que se van en un coche, que abandonan la ciudad y que
al parecer da la impresión, para que esto adquiera tintes casi de novela, cuando la familia preguntaba antes de llegar a esa vidente, una vidente que trabajaba, ojalá, se llamaba Manuela de Olivenza, Badajoz. Si alguien sabe algo de esta persona o alguien conoce, era una emisora de radio más o menos local en Gavà, en Barcelona, recibía llamadas, típico programa de línea abierta de videntes. Pero lo que sorprendió en un principio, Paco, es la rotundidad de esta mujer. Está muerta. Lo vio como en un flashazo y no tuvo la menor duda. No, además le dijo, no solo está muerta, sino que su hija ha sido asesinada. Algo que también hay que decir que la familia sospechaba, porque lógicamente la desaparición no había sido normal. No era normal que se hubieran ido a vivir en un 600, no era normal que hubiera vuelto el chico diciendo que simplemente le había abandonado a mitad de camino y que no sabía dónde estaba. Porque lo primero que dice es eso. Y cuando empieza todo este tema, ya se ha vuelto a casar, se ha olvidado de su antigua novia. Han pasado como 7 u 8 años. 7 u 8 años, y lógicamente él ha rehecho su vida, nadie ha seguido buscando a Antonia, y es a través de esta vidente que dice su hija está muerta, cuando el detective Jorge Colomar se pone tras la pista y empieza a tirar del hilo. Pero es que no es este el único camino paranormal que tiene este caso. Hay otra mujer que tiene unos sueños recurrentes, como hemos dicho al principio del programa, que son muy intensos, y que ella ve a Antonia consumirse en las llamas, pedir auxilio y no poder salir, y ve claramente que es una casa que tiene 2 puertas, una delante y una detrás, y que se está consumiendo y que pide ayuda y que no sabe. En fin, no se corresponde al 100% con la realidad, porque cuando le prenden fuego a aquella caseta, ella ya está muerta, pero sí es una imagen muy viva de lo que le pudo pasar, ¿no? De que ella estaba muerta. Y esta mujer habló con el detective, él me lo ha dicho a mí directamente, dice, y a mí este sueño me impactó muchísimo más que lo que me dijo la vidente. Vamos a recapitular, Paco, porque luego iremos sabiendo lo que tú has descubierto en esta reinvestigación 20 años después. Después de 7 u 8 años de la desaparición de esta mujer, la madre, angustiada, llega incluso a preguntar a una vidente por radio. La vidente dice que está muerta sin duda. La propia madre se queda impresionada, pero insiste. Tan es así que acaban ante un detective, y este detective empieza a investigar un caso de 8 años. Dificilísimo y sin una sola pista ni investigación anterior. Y entonces es cuando empieza a volver a investigar, a volver a tirar del hilo, a volver a preguntar a un novio que empieza a decir, Ángel, que bueno, que habían tenido ese incidente, un aborto, y se había desenvuelto del cadáver, pero esto 8 años después. Exacto, es que, Jordi Colomar es un detective muy conocido de Barcelona que colabora con medios de comunicación. Él aceptó el caso de una forma gratuita y él hizo un trabajo realmente encomiable, porque él lo primero que hizo fue coger todas las diligencias judiciales, y ahí fue donde analizó las declaraciones que había hecho el novio. ¿Qué ocurrió? Él fue al ver al novio y claro, pues él había transcurrido 8 años y ahí observó que había muchas contradicciones, y eso fue lo primero que le puso a Jordi en la línea de que ahí desde luego había algo raro. Luego se encontró con lo del supuesto sueño. Yo no creo que fuera un sueño lo de la amiga, porque los sueños generalmente los sueños se producen sobre fenómenos que nosotros mismos hemos conocido y en espacios que nosotros hemos visto, y ese espacio concreto no lo había visto esta mujer. Es decir, yo creo que era más bien una especie como de premonición, de visión. Sí, como una especie de visión alucinatoria. O sea, Ángel, importante, al mismo tiempo, digámoslo así, que esta vidente tenía clarísimo a través de la radio, sin tener ningún contacto con la muerta, ni hace 8 años, de que estaba muerta, esta otra persona recibía con nitidez la visión de unos restos quemados en una casa de pescadores. Exacto, pero es lo que tú estás diciendo, visión, más que sueño, aunque ella lo pudiera disfrazar como sueño, en el sentido pues de que estas visiones las tuviera por la noche. Y esto fue realmente lo que a nosotros en el caso, todas este conjunto de factores, lo que más nos impactó. Ten en cuenta que nosotros en el caso lo que siempre tratábamos de buscar eran los porqués racionales, los porqués de que una persona haya llegado incluso a asesinar a otra, los porqués mentales y los porqués sociales y todos los porqués que existen detrás de un crimen. Pero claro, es que en este caso el por qué se había producido el crimen ya se supo después, pero la clave está en por qué se aclara este crimen.
¿Cómo se aclara este crimen? Bueno, tenemos un dato más, Ángel, impresionante, que es que 15 de junio de 1985, es decir, 7 años después de la desaparición de esta muchacha, que se va con su novio, su madre llama a ese programa, a ver si alguien sabe más datos, se llama El teléfono del más allá. El teléfono del más allá. Y es cuando le impresiona tanto lo que responde esta vidente, Manuela, de origen extremeño. Es más, incluso parece que hay una discusión. La grabación imagino que sería imposible de conseguir ya prácticamente, quizá alguien esta noche lo tenga, quién sabe. Al parecer la madre un poco con cierta vergüenza, o bueno, tengo un problema familiar, y al parecer es la vidente la que le dice que hace 9 años que no ha visto a su hija. La mujer incluso duda, y la vidente, sensitiva, como sea, que nosotros somos bastante reacios con este asunto, pero es lo que al parecer ocurrió, le dice que no son 9 años exactos, y después que está muerta. La mujer se queda impresionada al otro lado del teléfono y le insiste en que está muerta, y es entonces cuando este investigador empieza a cercar al novio. Cuando el novio Paco confiesa que ha sido un aborto y que se ha desangrado, dice fríamente que dejó los restos en un lugar parecido al del sueño. Sí, exacto, y que efectivamente se asustó y le prendió fuego. ¿Qué sucede? Que la policía inmediatamente se moviliza con la ayuda de Jorge Colomer, que le da todos los datos de los que él dispone, y la policía encuentra algo. Después de tanto tiempo y después de ese fuego, aún quedaban restos. Y aquí yo creo que es la parte más sorprendente de toda esta historia, porque encuentran unos pocos huesos, muy pocos, muy pequeños, y una parte del cráneo, solo una parte, en la que hay además un disparo de bala. Sí, que encuentran la parte que conserva la prueba. Pero entonces lo impresionante es que ya la policía vuelve a reabrir el caso gracias a estos detalles, Ángel, y no solo eso, sino que cuando el detective le hace confesar, bueno, ha sido un aborto, queríamos abortar, estábamos en un 600, se desangró en el coche, la policía recupera el 600 de hace 7 u 8 años, lo examina y ve que no hay sangre, vuelve a acercar al novio. Y la vidente, Ángel, si no me equivoco, esa vidente un poco en la sombra de esta historia, insiste en que de aborto nada. ¿Es posible? Asesinato. Es posible, eso es verdad. Ángel, es increíble. Bueno, es tan verdad como el hecho de que de esos restos que quedaban, prácticamente solamente reconocible y recuperable es el resto en el que está el disparo, un agujero que inequívocamente es un disparo, pero que posteriormente conduce incluso a recuperar el arma que había sido comprada previamente por el novio. Es decir, que de aquel accidente que se había podido producir, o aquel delito menor de una exhumación ilegal o una inhumación ilegal, lo que al final se produce es un asesinato perfectamente premeditado. Y es más, es que después de tantísimo tiempo se llega a encontrar el arma. Es decir, que es que no queda ningún fleco. Bueno, tú llegas a fotografiar incluso en los reportajes el arma. El arma, sí, se llega a recuperar el arma y se llega a poder comprobar de una forma científica que ese arma dispara las balas que son las que del mismo calibre que el hueso. Sí, es decir, una carabina concretamente del 22, que es un calibre además que no es necesariamente mortal porque es una bala muy pequeña, pero claro, es que justo un disparo en el occipital por la espalda. Exacto. Por la espalda. Ahí está la clave, Ángel, que nos demuestra que era premeditado, que la sorprendió por la espalda. No sabemos si hubo una discusión. Solo él sabe realmente que hoy estará en la calle, probablemente. Sí, porque, claro, el condenado a 20 años. Y se ha cumplido su pena, pues lógicamente se habrá beneficiado de los derechos penitenciarios. Mira, Ángel, qué impresionante, porque además del caso tengo, por ejemplo, a toda página en La Vanguardia, año 89, y os voy a leer. El fiscal pide 28 años de cárcel para el autor de un crimen resuelto por una vidente y un detective. Y lo más curioso de esta historia es que, claro, antes de que la policía rastree el lugar de ese sueño de una amiga por un lado y de la impresión de la vidente de asesinato por otro, resulta que antes de que tengan los restos, y que uno solo de los restos, que eran mínimos al parecer por el tiempo transcurrido y por el fuego que le había prendido el ejecutor del crimen, antes de que esos restos demuestren que hay asesinato, es que vuelven a consultar a la vidente y la vidente desecha de nuevo, dice que lo del aborto es una mentira, que es... Sí. Y insiste en lo del asesinato, lo tenía así de claro. Sí, la vidente lo tenía. Pero lo que te decía, Iker, analiza los elementos. La primera llamada a la vidente, el sueño. Luego que aparezca solamente ese resto. Y después que se encuentre el arma. Es decir, 4
elementos totalmente aleatorios que en un momento determinado se juntan para aclarar un crimen. Y aquí no nos encontramos en la película aquella célebre de Hitchcock que era La Trama. ¿Recuerdas aquella película en la que había una medium que tenía contratado a un detective para investigar las cosas de los clientes a los que iban a la consulta? No, aquí lo que nos encontramos es un hecho totalmente casual, porque ¿qué pudo motivar en aquel momento a aquella madre a llamar a aquella vidente para que empezara a desencadenarse todo esto? Toda esta justicia de ultratumba. Nunca mejor dicho, tu titular hacía perfecto eco a lo que ocurrió. Creo que es un caso único y que luego nos ha ido recuperando, ¿no? Así como otras intervenciones de videntes supuestos con mejor o menor resultado sí que se han hecho públicas. Esto, bueno, se quedó enseguida en la sombra. Se condenó a este hombre, enterró el cuerpo a unos 24 kilómetros de Caspe, en una zona conocida como Mar de Aragón. Lo más tétrico, ¿no? Recordando el sueño de esa amiga que veía el cuerpo de Antonia gritando, los restos gritando en una choza, es que al pegarle fuego, al parecer, según también a la policía, las llamas quebraron las vigas de madera y cayó el techo sobre el cadáver. Y se cubrió el cadáver, Ángel, ¿esto es cierto? Sí, recuerdo, sí. Madre mía, Paco, lo impresionante de toda esta historia es que el lugar exacto entonces coincidía en ubicación, más o menos. Era una caseta no de pescadores, pero sí al lado de... Sí, es curioso porque toda esa zona que nosotros hemos recorrido está repleta de cabañas muy parecidas. Son construcciones muy básicas, muy sencillas, que se utilizan efectivamente para varias cosas, para almacenar los enseres, pero también como almacén para los pescadores, efectivamente. O sea que realmente sí era de pescadores no marítimos, claro, pero sí de interior. Porque ahí lo que se hace básicamente en ese pantano, que realmente le llaman el Mar de Aragón, pero es un pantano, pues es pescar, se hace algún deporte náutico, pero vamos, que efectivamente era, como había dicho, una cabaña que podía ser de cazadores o de pescadores. Las características eran muy parecidas. Ya te digo que había una clave, que es que tenía dos puertas, una por delante y una por detrás, cosa que es poco usual. Yo he estado viendo por ahí las casetas y lo normal es que tengan solo una entrada. En fin, unos datos que nos llaman mucho la atención, y lo que estabas diciendo, muchas veces en la investigación criminal tenemos las informaciones que dan ciertos videntes, casi siempre erróneas, muchísimas veces hacen más daño que otra cosa. Claro. Y sin embargo, en este caso, lo que no se puede dejar de ver es que gracias a esas palabras de la vidente se vuelve a abrir el caso, un caso que estaba cerrado desde hace 8 años, y eso es irrefutable. Luego nos podemos creer que fue una casualidad o no, o que la mujer tuvo realmente una visión o no, pero lo que está claro es que si no llega a ser porque esta madre coge el teléfono y llama a esta mujer, su hija probablemente hubiera permanecido allí enterrada para siempre. Ángel, y cuando estabais investigando el asunto en pleno año 86, la reapertura de esta historia tan increíble, porque los restos, al parecer, por la quemazón de la caseta, eran tan pequeños que cuando se remodeló la caseta incluso tiraron algunos restos de huesos pensando que eran de perros o de animales, hasta que precisamente uno de los que queda es el que tiene el disparo. Claro, es algo increíble. Bueno, ¿y qué había pasado esa noche de autos? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué este hombre que se fuga con su novia o se marcha en el 1600 acaba con su vida en aquel paraje? No había aborto. ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué pudiste descubrir? ¿Qué había de fondo? Bueno, de fondo lo que había era un rechazo familiar. Era un Romeo y Julieta en el que el Romeo pues no estaba lo suficientemente enamorado de su Julieta. Esto es realmente lo que ocurre, y al final pues hace caso pues a las presiones, sobre todo de su madre, de que abandonara a esta chica, y el chico pues cometió esa barbaridad. Claro, había que preguntarse, Paco, la impresión del hombre que disparó, Antonia Torres Sánchez, en aquel lugar desolado, en plena noche. ¿Cómo se quedó cuando 7 años después, ya casado, gracias, para él por desgracia, por una vidente y un sueño, se reabre todo? Primero niega todos los hechos, después asegura que es un aborto, y ya cuando se queda alucinado es cuando le siguen insistiendo por vía paranormal que es un crimen. Este hombre, con alevosía, Paco, se acercó por detrás a la mujer, le prometió una jornada de caza y le descerrajó ese disparo. Sí, realmente se estaba cumpliendo el sueño de Antonia, porque hay un dato muy interesante, y es que ella llegó a denunciarlo porque creía que la iba a abandonar.
ella ya estaba en avanzado estado de gestación y estaba viendo que la familia de él estaba embarazada. Sí, estaba embarazada y además ya en estado avanzado, es decir, no era una cosa que se pudiera ya ocultar. Y además él estaba dando señales de que iba a hacer caso a sus padres, a los padres de él, que no la querían en la familia y la iba a abandonar. Y ante eso, que él desaparece un par de días sin decir por qué, ella se va a una comisaría y dice que lo denuncia por abandono al hogar de su hijo. Y él vuelve y le promete que se va a casar con ella y empieza a cumplir sus sueños. Se van en ese 600, fíjate lo que es esa idea de ir a vivir en un 600, o sea, las 24 horas metidos en un 600, que es un coche muy pequeño y que naturalmente pues debían ser unas condiciones lamentables. Y se la lleva a Caspe, allí al pantano. Ella baja del coche, no se sabe muy bien, él dice que hubo una discusión, no se sabe realmente si simplemente bajó y la remató. Lo que está claro es que él sacó su carabina, que la tenía ahí por algo. Él decía que era para espantar a los mirones, porque claro, como estaban haciendo vida por completo ahí en el 600, pues mucha gente se acercaba, en fin, nunca estaba seguro. Entonces, que era para eso, un arma de un calibre muy pequeño. Y luego rocía el cuerpo con gasolina. Y quema totalmente la casa, dejando... Es impresionante que aparezca simplemente... Además hemos visto esa imagen, yo creo que tú también te habrás estremecido, porque claro, ver esa imagen con el agujero de bala perfecto, en un pedacito tan pequeño de cráneo, de lo poco que queda en la nuca, justo en la nuca, pues la verdad es que es alucinante y es impresionante. Uno de los casos más impresionantes que has tocado en tu vida, Ángel, imagino. Sí, bueno, ya te lo he comentado, que es que nosotros siempre buscábamos por lo menos una explicación racional, porque todos los crímenes lo tienen, y en este caso es que sí, existía una explicación racional de por qué se había cometido el crimen, pero de por qué se había aclarado, nunca existió esa explicación. La única explicación es paranormal. Ángel Colodro, Justicia de Ultratumba. Vamos a ver si esta noche hay más pistas. Un abrazo grandísimo, compañero. Gracias, Iker, buenas noches. Y fijaos si es curioso esto de la noche de la radio, que tanto disfrutamos aquí, que precisamente esta noche, en que es más necesario que nunca el 7640, porque yo tengo, Paco, la sensación de que puede ocurrir algo. Yo no sé. Yo, en fin, no tengo nada evidente ni mucho menos, pero seguro que hubo gente que reconocía el programa, que sabe algo, porque ahora contaremos las oscuridades que siguen envolviendo este misterio de Justicia de Ultratumba. Justo esta noche y no otra, Carmen, estamos teniendo problemas con el 7640, así que paciencia, porque muchos amigos puede que estén dando datos. De momento pertenece al ámbito de lo clausurado, el 7640. Vamos a ver si se puede reabrir. Por el momento no nos funciona problemas. Esa vía de contacto, con lo cual que dejen de enviar SMS, que no se gasten el dinero hasta que digamos que esa línea ya vuelve a funcionar, y mientras tenemos Milenio 3 con número @cadenaser.com. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Milenio 3, Justicia de Ultratumba, la muerte de una muchacha, año 77. Hay otra escena, cuando la madre se queda tan impresionada, la madre de Antonia, la mujer ejecutada allí en la oscuridad del mar de Aragón, por lo que le dice la vidente, por la insistencia de la vidente. Ella va al detective, Jordi Colomer, y no tiene dinero. Se sienta en un sofá, le mira al frente y le dice: no tengo dinero y sé que no me va a atender, pero le voy a contar esta historia. El detective le impresionó tanto lo que escuchó que no dudó en volcarse a fondo. Con Carlos Largo, Fermín Agustí, Carlos Ródenas en la nave de los sonidos. Y Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Te decía que era impresionante, ¿o no? Justicia de Ultratumba. Da la impresión de que alguien, algo, yo que sé, gritaba desde algún lugar, quizá una cabaña quemada, pidiendo justicia. Pues sí, la verdad es que he estado atendiendo al caso porque es realmente impresionante, aunque no único. He localizado en los anales de la jurisprudencia estadounidense el único caso, son 100 años de diferencia, eso sí, el único caso en que el testimonio en el estrado de un fantasma sirvió para juzgar y para condenar a un asesino. Pero vamos a ver, Santi, eso hay que explicarlo. ¿Cómo es posible? No lo entendemos. Vamos a ver, para eso hay que contar toda la historia. Estamos en 1897, en West Virginia.
Mary Jane Hister recibe la triste noticia de que su hija, que vive en una localidad vecina con su marido, acaba de fallecer a consecuencia de una complicación en el embarazo. A ella le extraña, porque ni siquiera sabía que estuviera embarazada. Pero bueno, se pone sus vestiduras de luto, acude al funeral, ve el féretro con el cuerpo amortajado de su hija, lloros, la pena de lógica del marido, entierran a la muchacha y bueno, ahí podría haberse quedado la cosa. Hasta que, días después, la buena de Mary Jane empieza a ver a su hija por los rincones de su casa. Al principio cree que se está obsesionando, pero poco a poco las presencias se van haciendo cada vez más evidentes y intenta hablar con ella. Y para su sorpresa le responde y empiezan a hablar. Y le comenta que no ha muerto a consecuencia de esas complicaciones en el embarazo, sino que ha sido estrangulada. Es más, que si exhuman el cadáver podrán ver la tráquea rota, el cuello partido, e incluso dice que el fantasma, para demostrar que tenía el cuello totalmente quebrado, rotaba la cabeza hasta 80 grados, se la ponía mirando a la espalda para demostrarle a su madre que podía realmente. Y esto lo contó la madre en el juicio. Claro, y es más, contaba que el médico de la localidad, que había certificado la muerte por complicaciones en el embarazo, estaba protegiendo a su marido. Con muchos lloros, con mucha insistencia, con lo que solo una madre puede dar, consigue que el fiscal del distrito exhume ese cadáver y se haga una autopsia que efectivamente demuestra que ni estaba embarazada y que había muerto con la tráquea rota a consecuencia del estrangulamiento. Hay un juicio en el cual ya se juzga por asesinato al marido. Y en ese juicio el abogado del parricida, el abogado del asesino, no tiene otra ocurrencia que llamar a testificar a la madre. ¿Para qué? Para demostrar que es una persona perturbada, que es una persona que con ánimo de venganza hacia su antiguo yerno, y que bueno, que básicamente es una conspiración para llevar a la cárcel a este. Pues el testimonio de esta mujer en el estrado, llevando al jurado las palabras de su hija, haciendo un relato de su hija ya muerta. De su hija ya muerta, haciendo un relato de cuestiones muy íntimas, como pueden ser constantes malos tratos, como pueden ser infidelidades, cosa que no sabía absolutamente nadie en el pueblo, que luego se fueron comprobando. Y desde luego el relato del asesinato y el posterior encubrimiento fue lo que llevó a este hombre a ser condenado a cadena perpetua. Ahora la gran pregunta es si la madre sabía algo más, si tenía procesos alucinatorios, si vio algo o no vio, si lo que vio era un fantasma o una información que quién sabe de dónde viene. Lo cierto y verdad es que si hay un caso parecido a este de Justicia de Ultratumba, podía ser exactamente el que acaba de narrar Santiago Camacho. Impresionante, de verdad. Y hemos querido preguntar a algunos buenos amigos por esto de los videntes sensitivos y trabajos con la policía. Ahora te pregunto tu opinión, Juanje. Ya veréis qué curioso. Clara Tahoces y Sol Blanco Soler, dos visiones no distintas, porque incluso han trabajado juntas en varias investigaciones. Por un lado hay videntes sensitivos que notan algo, porque en este caso de Justicia de Ultratumba, del caso del mar de Aragón, de las cercanías de Caspe, 24 kilómetros de Caspe, aparece en esa choza el cadáver de Antonia, da la impresión de que se entremezclan visiones, videncias y sueños premonitorios. Bueno, pues Clara nos va a hablar de esos videntes que se ofrecen, y Sol Blanco Soler habla de que muchas veces son los organismos los que piden esas señales. Normalmente no es la policía la que pide la colaboración a los videntes, sino los videntes los que se ofrecen a la policía. Sí que me consta que la policía, de manera extraoficial, nunca de manera oficial, puede solicitar la ayuda de algún psíquico, de algún vidente, que en este caso se denominan detectives psíquicos o policías psíquicos, ¿no? Algunos organismos pueden ser privados o públicos,
pueden recurrir a una vidente que les pueda orientar con esa evidencia suya. En el caso que en fin tenéis entre manos, que es el de la policía, unas veces será una vidente conocida la que se ofrezca a la policía y su información porque ha sido capaz de ver algo que estaba hasta ese momento oculto y que a lo mejor puede ser de utilidad para la policía, o bien casos muy puntuales, muy raros y muy poco reconocidos por parte de la policía en general, que es cuando acuden a alguien que para ellos tiene solvencia y tiene garantía, para a ver qué opinan esas personas y si hay algún elemento que les pueda ayudar en sus investigaciones. Quizá dos caras de la misma moneda de un mundo del que habitualmente se sabe poco, la colaboración entre supuestos paragnostas o sensitivos y la policía. Jorge, tú que has trabajado de reportero siguiendo mucha información policial en diferentes cadenas de televisión, hubo algunos casos que marcaron mucho. Se ha hablado mucho de Anabel Segura y de los videntes que colaboraron, pero yo no sé si ha habido casos tan flagrantes, tan impresionantes como este que acabas de escuchar de Justicia de Ultratumba. No, y a mí además me gustaría poner los puntos sobre las IES porque mi experiencia personal es radicalmente distinta. O sea, el caso que me acabas de contar me parece impresionante, digno de investigar y digno de mencionar, pero lo que yo he vivido en persona, hablando con muchos padres y familiares de desaparecidos y desaparecidas, a través sobre todo de la organización de todas las, valga la redundancia, de todas las organizaciones regionales que hay desaparecidos en España, que es ADESEPA, cuando yo he estado en congresos de ADESEPA, y he hablado con infinidad de personas que por desgracia tenían un familiar desaparecido, el caso es total y absolutamente contrario. Los videntes aparecen nunca jamás a la policía ni a la Guardia Civil, sino siempre directamente a los familiares para sacarles todo el dinero que sea posible. Es más, hablé una vez incluso con un señor que era de Barcelona, de Cataluña, que cayó en una depresión terrible, su hijo había desaparecido, y la forma en la que me explicó cómo le estafaron una gran cantidad de dinero era tan sencilla como una señora que cogía un péndulo, cogía un mapa, y de repente pues aquel día entraba en trance, le cobraba 100.000 pesetas y le decía pues que su hijo pues estaba por ejemplo en la provincia de Huesca, siguiente vez en un río que atravesaba Huesca, siguiente vez en un pueblo exacto de Huesca, y cada vez que le iba acercando más el círculo le iba aumentando la cantidad hasta llevarle a la total y absoluta desesperación. Entonces lo que sí me gustaría hacer hincapié es que yo sí creo que es posible que alguien tenga, cómo no, el don de repente de tener una sensación, un sueño, una vivencia, algo. Ahora, que cualquier persona que me esté escuchando, que por desgracia tenga un familiar desaparecido y alguien se le arrime a pedirle un solo euro por ese trabajo o esa labor, que sepa, desde mi punto de vista, como periodista y como ser humano que soy, que le están engañando y timando, y que por favor incluso les denuncie ante la policía y la Guardia Civil por un delito que se llama estafa. Pues como veis, y creo que todos estamos de acuerdo en muchísimas de las ocasiones con Juan G. Vallejo, porque la bibliografía que hay es la de personas que han entorpecido la investigación policial, hordas de aprovechados que en fin, Paco trajo una vez un documento de otro padre de desaparecidos, de personas videntes y no videntes que llamaban por teléfono dando ubicaciones falsas, en fin, terrible. Pero quizá esta noche, sabiendo que eso existe, sabiendo que es el 99% quizá de los hechos, quizá pueda interesar cuando las cosas, por casualidad o no, encajan, como en este caso de Justicia de Ultratumba y otros que vamos a comentar. Para cerrar el asunto concreto de la muerte de Antonia Torres en esa vera del pantano, ¿no?, de Caspe, en una choza que se quema y se cae sobre ella, es que yo creo que es algo dramático, absolutamente. Sigue habiendo muchos silencios que esta noche de alguna forma, y ojalá haya pistas, a pesar de los problemas con el SMS esta noche, también mucha oscuridad 20 años después, ¿verdad? Gente que no quiere hablar, el detective sí, pero otra gente que no quiere hablar. Sí, sí, es un episodio que todo el mundo ha querido cerrar después de la alegría, entre comillas, que produjo el hallazgo y el confinamiento del presunto asesino. La gente no quiere saber nada más. Prefieren no hacerse preguntas. No se sabe tampoco muy bien qué ha sido de aquella vidente. Se sabe que dejó de hacer aquel programa y no se sabe muy bien dónde acabó. Aquella señora que tenía aquellos sueños dejó de tenerlos en el momento en el que
el asesinato pues fue resuelto. Y lo que sí que hay que decir en sintonía con lo que dice Juan, es que en efecto en España, por ejemplo, los videntes no colaboran con la policía. No hay un grupo como puede haber en Estados Unidos de personas que se ha comprobado. No colaboran de forma oficial. Exacto, Paco, ¿no? A eso me refiero. Sin embargo, sí que es verdad, porque nosotros tenemos contactos en la policía y amigos en la policía, buenos investigadores, sí que es verdad que a veces, de manera increíble, y que no se dice porque tampoco se puede decir, llegan informaciones desde distintos puntos del país de casos que están investigando. Yo por ejemplo, tengo en la cabeza un caso concreto de Valladolid, donde se estaba buscando un hombre durante días y no aparecía, y estaban a punto de cerrar el caso, y llegó una llamada desde Valencia diciendo el lugar concreto donde se encontraba y diciendo lo que le había pasado. El hombre está al lado del río, en un lugar muy concreto, dando unos detalles muy precisos de una persona que, según decía, nunca había estado en Valladolid y que no se dedicaba a la evidencia, ni que estaba teniendo una serie de visiones por la noche y que no sabía por qué, y que le había dicho, había tenido esa sensación de que tenía que llamar a la policía de Valladolid y decirle lo que estaba viendo. Se lo dijeron, la policía, que siempre hace las comprobaciones pertinentes en cuanto algo encaja, como tú decías, se fue al lugar concreto donde decía y encontraron al hombre colgado de un árbol. Así que, en efecto, a veces suceden cosas increíbles. Son casos que motivan el diálogo y el debate, y lo vamos a tener, y esto merece la pena que lo ampliemos un poco, y luego vamos a conectar además con una zona donde está habiendo problemas a otro nivel, problemas de cambio de comportamiento en algunos animales. Os va a sorprender de verdad, de verdad. Pero una cosa, todos os acordáis, me gustaría que opinaseis sobre este documento que nos trae Clara Tavoces. Yo prácticamente lo había olvidado, ¿no? Los resortes de la memoria. ¿Os acordáis de Anabel Segura, no? El terrible caso de Anabel Segura, pero recordáis todos 900 días de angustia. Exactamente, los que se vivieron, sí. Es lo que iba a decir. Es que claro, igual la gente ahora se acuerda del hallazgo de la muerte terrible en la zona de la Sagra, en Toledo, de Anabel, pero quizá mucha gente no se acuerde de prácticamente en los 2 años y pico buscando a Anabel Segura y el silencio absoluto, es decir, y la gente durante mucho tiempo pensaba que era un secuestro. Bueno, pues yo os pido, amigos de Milenio 3, que escuchéis muy bien esta historia que nos rescata Clara Tavoces del archivo de Más Allá, porque hubo un experimento curiosísimo. A ver qué os parece, ¿vale? Clara nos cuenta la primera parte de este experimento. Es el caso Anabel Segura, y el antiguo director de Más Allá, José Antonio Campoy, decide hacer, hay que decirlo, al César lo que es del César, un experimento pionero en España. ¿Cómo salió? ¿Qué ocurrió? Lo escuchamos. Aquí en España, por ejemplo, la revista Más Allá hizo un seguimiento del supuesto secuestro, porque en ese momento parecía un secuestro, de Anabel Segura. Y bueno, pues cuando el antiguo director de Más Allá, José Antonio Campoy, se interesó por el caso, pues solicitó la colaboración de un grupo de detectives psíquicos que formaban el equipo SITECH, que era un equipo que estaba formado por un general, el general Stubenlein, era un militar retirado ya de 73 años, y que bueno, pues tenía mucho prestigio. Luego estaba también, el equipo lo componía Dawn Evans, de 37 años, que era jefa de producción de una empresa de seguimiento de satélites y ex analista de la inteligencia militar. Asimismo estaba también Liz Buchanan, de 54 años, y era sargento retirado del servicio de inteligencia militar, y también estaba Rima Leibov, que era una psiquiatra conocida por sus trabajos precisamente relacionados con experiencias cercanas a la muerte. Pues bien, como digo, José Antonio Campoy pidió la colaboración de estos videntes y los trajo a España, pagando más de 1 millón de pesetas de la época, ¿no? Y estos detectives lo que hicieron fue reconocer un poco el terreno donde había desaparecido la joven, y bueno, pues siguieron pistas psíquicas y también viendo fotografías y bueno, conociendo un poco los detalles del caso. Y ellos, pues antes de marcharse para Estados Unidos, realizaron un informe, un documento que tenía 23 páginas, y en la página 20 del mismo cada uno emitió sus digamos, sus dictámenes o sus percepciones psíquicas con respecto al caso por separado, y todos coincidían en que Anabel estaba muerta. ¿Y qué ocurrió después? Porque esto se hacía en un momento en que pensábamos que Anabel Segura estaba retenida, incluso se había difundido una grabación de los supuestos captores. Sin embargo, bueno, Más Allá pues no hizo mucho caso en ese momento a sus videncias, a sus
apreciaciones psíquicas, puesto que por aquel entonces todavía se pensaba que Annabel que había sido secuestrada, ¿no? De hecho, se pedía un rescate y había una cinta magnetofónica que habían enviado los supuestos secuestradores a la familia, en la que Annabel, supuestamente, porque luego se demostró que no era ella, hablaba y pedía que se pagara ese rescate y que estaba bien, y una serie de cosas, y esa cinta se llevó a analizar, la policía científica la analizó, y determinaron que era muy improbable que fuera una voz fingida, con lo cual en ese momento todo el mundo pensaba que Annabel estaba viva. Y esto fue 2 años antes de que finalmente pues el caso desembocara con ese triste final que todos conocemos, en que ella apareció muerta. ¿Qué os parece? Impresionante, yo creo, ¿no? El informe de los especialistas. Todos coinciden en que estaba muerta. No sé si daba un lugar concreto o no. Bueno, se hicieron verdaderas pesquisas, no solamente en la revista Más Allá, sino en la misma policía. Fueron más de 1000 videntes los que se pusieron en contacto. ¿Videntes? Más de 1000 los que se pusieron en contacto no solo con la familia, sino también con los propios policías, y según publican periódicos en la época como El Mundo, el 17 de enero de 1998, la propia policía va con algunos de estos videntes a los lugares donde supuestamente han tenido esas visiones o han tenido esos anuncios que los llevaban precisamente hasta ese lugar sin encontrar absolutamente nada. Pero sí, algunos de esos videntes sí que los hicieron caso, sí que estuvieron con la policía buscando, pero por desgracia no se halló nada. ¿Opinión? Hombre, yo la verdad que, bueno, aunque algunos diarios digan que la policía va con videntes, yo hasta que no lo vea, con sinceridad, no me lo creo. Bueno, es el periódico El Mundo, en su edición, lo he dicho antes, 17 de enero de 1998. Peor me lo pone. No, peor me lo pones, es un respetado periódico. Bueno, será español, para ti. Vamos, bueno. Entonces, bueno, el hecho de que este periodista diga que ve un vidente, bueno, pues no digo que a lo mejor no tenga razón, pero lo que sí tengo claro es que la policía, de forma oficial, puede ser que algún comisario, algún subcomisario o alguien conozca alguna vez o haya tenido relación con un vidente en concreto, que por H o por B le dé un dato y lo siga. Ahora, que la policía como entidad en sí o la Guardia Civil eche en manos de videntes y además con nombre y apellidos, como institución no, igual que como institución sí. Por ejemplo, Diputación de Granada pidió un grupo de parapsicología que investigara en el edificio de Diputación de la calle Mesones porque había un fantasma y a ver si podían echarlo, pero que la Policía Nacional eche en manos de un vidente en concreto en este país, que yo sepa, nunca, con nombre y apellidos jamás. Entonces, que alguien me diga, aunque trabaje en el diario El Mundo, en el ABC o en El País, que la policía fue con un vidente, pues yo lo siento mucho. Con varios, no con uno. Pues bueno, nombre y apellido. Vamos a dar un dato más. Sol Blanco Soler, que según contaba el equipo del Padre Pilón, es verdad que estuvieron investigando algunos de estos casos, habla de la diferencia de cómo los sensitivos, en este caso sería Paloma Navarrete, yo creo que de sobra es conocida por la gente que sigue, por ejemplo, Cuarto Milenio, porque ha venido varias veces. Bueno, pues resulta que la diferencia entre detectar el no sé qué de alguien que está muerto y de alguien que está vivo, porque hablamos de secuestros o de asesinatos. Escuchamos las palabras de Sol Blanco Soler. Dice que es más fácil los muertos porque no se mueven del lugar. Vamos a ver, si tú le dices, mira, mi hijo o mi hija ha desaparecido, si está viva, se está moviendo y entonces es más difícil ubicarla. Sin embargo, si está muerto y haces el estudio, pues no se te va a mover del lugar. Nos encontramos sin duda ante uno de los episodios criminalístico paranormales más extraños y más sensibles, porque es cierto que luego las fuerzas de seguridad no quieren jamás admitir que una pista de este tipo ha podido ayudar a resolver un caso. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué hay de verdad en la historia de Alison Dubois, de la protagonista encarnada por Patricia Arquette en la serie de éxito de la televisión aquí en España en 4, precisamente, Medium? Es cierto que esa mujer colabora realmente con el FBI. Es cierto que esto puede pasar en Estados Unidos de manera más real y cotidiana y que en España todavía da miedo. Lo que no cabe duda, y lo hemos dicho, es que el 99% de los casos, estamos seguros, son auténticas estafas. Y también un porcentaje de personas que buenamente reciben algo, sienten algo y quieren comunicarlo. Pero hay ocasiones, como esta que hemos contado, donde todo parece encajar como un puzzle. Vamos a contar algunas historias más, donde todo salió
de verdad de forma increíble. A la vuelta.